Hablaremos entonces de Alix de Hesse, el triste destino de Alix de Hesse, mejor conocida como Alexandra Fyodorovna, la mujer del último zar de Rusia, Nicolás II. Hemos hablado hace poco de él. En general, cada vez que se habla de este hombre, se menciona a Rasputín, se menciona la enfermedad de su heredero, el zarevich Alexis, y desde luego los momentos de la revolución y el violento final de los Romanov. Pero en realidad poco se ha contado acerca de la esposa de Nicolás, y menos todavía de las razones que la llevaron a casarse con este señor. Así que vamos a hacer un poco de historia, vamos a contar cómo se pusieron de novios, todo eso que nos gusta tanto. En el año 1889, cuando todavía era zarevich, es decir, era el príncipe, el hijo del zar, Nicolás se había enamorado de la princesa alemana Alix de Hesse, que era la nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña. El zarevich la conoció en la ciudad de San Petersburgo, donde Alix estaba de visita. Dicen que, impedidos por el protocolo por un lado y por el idioma por otro, no cruzaron ni una palabra. Y la verdad es que el príncipe era muy tímido y para evitar sonrojos, que lo ponía muy incómodo, y situaciones que no podía soportar, había ordenado a sus ayudas de cámara y a sus criados que mantuvieran durante toda la visita a Alix de Hesse totalmente alejada de su persona. Bueno, es muy extraño esto, ¿no? Parece una paradoja, siendo que el tipo estaba enamorado. Pero prefirió saberse enamorado antes que declararse enamorado. En general, en estos tiempos que corren, sucede más bien lo contrario. Algunas personas se declaran públicamente enamoradas mucho antes de sentirse enamoradas. La madre de Alix había muerto cuando ella tenía 6 años, por ese motivo fue educada, pobrecita, bajo la vigilancia de la reina Victoria en el Palacio de Kensington, en Londres. El mayor énfasis de su educación fue puesto en asuntos religiosos. Parece que Alix cumplía fervorosamente con los dogmas de la Iglesia anglicana. En 1889, Alix tenía 17 años, 4 menos que Nicolás. Parece que era linda, digo parece, lo digo con cierta desconfianza, porque esta crónica que manejo aquí empieza diciendo que tenía ojos claros y era algo pálida. Pone el acento sobre aspectos demasiado laterales de la belleza, como para que uno se haga muchas ilusiones. Por ejemplo, pídase a un amigo que describa la belleza de una señorita que él conoce. Supóngase uno que este amigo declara que es rubia y algo pálida. Bueno, es probable que uno decida buscar mejor suerte en otros rubros. Ciertamente, sin duda. Sin embargo, Nicolás se había enamorado de ella. Y al cabo de algunos días no pudo sostener su silencio y confesó, supongo que a sus amigos o a su confesor, que estaba enamorado de la princesa Alix. Y vino a enterarse la emperatriz María de Rusia y se opuso a los gritos, que es la forma en que las emperatrices de Rusia se oponen a los amores de sus hijos con princesas anglicanas. Y el problema fundamental residía justamente allí, en que Alix era protestante. Y en Rusia, para llegar a cualquier jerarquía noble, era fundamental la adscripción a la Iglesia ortodoxa. El zar, el papá de Nicolás, que se llamaba Alejandro III, no le dio importancia al asunto, le hizo un poco de gracia y hasta lo entusiasmó un poco el interés de su hijo por las mujeres. Y para que se ejercitara en ese interés, lo envió a recorrer algunas capitales de Europa, incluso para ver si se enamoraba de alguien más conveniente. Pero las distracciones de aquel tenor no consiguieron que el zarevich se olvidara de Alix. En 1891 regresó a Rusia y le dijo al patriarca, nada menos, que su amor no se diluía. Y en enero de 1892 escribió en su diario: querido diario,
quiero besar a Alix de Hesse. Bueno, una confesión no demasiado comprometida, sí para escribir en un diario que uno sospecha va a ser leído por la posteridad. Toda. Pero, muy bien, un funcionario de la embajada inglesa en Rusia, enterado de este estado del zarevich, regresó a su país con la noticia. Che, dijo, me parece que el hijo del zar está enamorado de nuestra princesa Alix de Hesse. Y la reina Victoria se entusiasmó por muchos motivos, pese a las enormes trabas religiosas que afectaban a Alix. Es que había poderosos grupos interesados en que se realizara una boda. Primero, el Kaiser alemán Guillermo II estaba interesado puesto que Alix era hija del gran duque de Hesse. El gran duque de Hesse se había casado con la hija de la reina Victoria y habían tenido a Alix, por eso la reina era la abuela. Bueno, el entusiasmo del Kaiser residía en que Hesse era un ducado de su territorio. Victoria también estaba interesada, imagínese, la nieta podía ser emperatriz de un estado que todavía tenía enorme poder. Y el interés de la reina Victoria fue tal que obligó a su nieta a que renunciara al anglicanismo para casarse con el heredero de Rusia. Camine a jurar de su anglicanismo y cáseseme con el hijo del zar de Rusia, que tanto ni que tanto, le dijo la reina Victoria, que además era la abuela, o sea, podía ordenárselo por abuela primero y por reina después. De modo tal que se envió una embajada al Palacio de Invierno de Rusia con una muestra de las intenciones de esta chica. Alejandro III, el zar, que había sido conquistado por la exquisita educación de Alix y también por los ruegos de su hijo, aceptó la propuesta. Y el 20 de abril de 1894 la reina Victoria concedió la mano de Alix a Nicolás. Jamás imaginó el destino que le había impuesto su nieta. Alix, tras convertirse oficialmente a la religión ortodoxa griega, debió cambiar de nombre. Se llamó Alexandra Fyodorovna. No está mal. El casamiento tuvo lugar en diciembre de 1894, cuando Nicolás ya era el zar, porque Alejandro III, mitad por discreción, se había muerto unos meses antes. Como sabemos, el gobierno del zar terminó mal. Sí. Pero comenzó mal también. La coronación de Nicolás II tuvo lugar en mayo de 1896 y parte de la ceremonia, fíjense, era una idea de Alix, consistía en la distribución de pequeños obsequios entre el pueblo. Había una gran explanada y ahí, frente al Kremlin, habían puesto unos mostradores con regalos para la gente, festejando, ¿no?, que se nos casa el zar con Alexandra Fyodorovna, vamos a regalarle cosas a la gente. Las cosas las pondremos en unos mostradores ahí frente al Kremlin. Pero de pronto se corrió la bolilla entre la multitud, estaban ahí todos amontonados, de que no alcanzaba para todo. Y entonces se armó un entrevero espantoso. Cayeron muchas personas al suelo, empezaron todos a arrebatar, murieron 300. 300 murieron, fue una cosa terrible. Alix se hizo enseguida antipática al pueblo y a la corte. Y además fue tan parca y tan triste en su vida que terminó enfureciendo a nobles y a plebeyos. Era incompetente como figura pública, no era capaz de soportar los banquetes, las recepciones de la vida palaciega, le fastidiaban los desfiles y las fiestas, incluso cuando se presentaba en público, parece que le molestaba tanto a la gente que a veces corría las cortinas del vagón imperial para no ver las caras de la gente que iba a la estación a saludarlo. La emperatriz madre, María, la mamá de Nicolás, tuvo que suplir en lo posible esas deficiencias, y era ella quien asistía junto a Nicolás a las recepciones oficiales, mientras que Alix permanecía en sus habitaciones esperando al zar. La otra fuente de la impopularidad de Alix fue la siguiente: Rusia necesitaba un heredero varón y ella solo tenía niñas. Nacieron Olga, Tatiana, María y Anastasia, aquella de la película, ¿no? La misma Alix estaba muy decepcionada y en su deseo de tener por fin un varón empezó a ceder
ante algunas supersticiones. Había en el palacio un desfile continuo de sacerdotes, astrólogos y manos santas que la visitaban. Se hizo amiga de un monje a quien se le atribuía la facultad de saber de antemano el sexo de las criaturas, y empleó toda su influencia para que lo hicieran santo cuando este tipo murió, y esto enojó mucho a las autoridades de la Iglesia rusa. En una oportunidad un doctor francés la convenció de que iba a tener un hijo varón y pasó por la penosa experiencia de un embarazo histérico. Recién en 1904 el zar y Alix consiguieron lo que anhelaban y así nació Alexis, pero como sabemos el niño era hemofílico y entonces llegó el último de los personajes oscuros que se acercarían a la corte. Nos referimos a Rasputín, pero ya hemos contado muchísimas veces su historia. Después llegó el levantamiento en 1905, creció la influencia del monje Rasputín, la constitución de las asambleas, su disolución, la guerra, y finalmente las jornadas de febrero y octubre del 17, la abdicación de la que hablamos el otro día, primero en favor del zarevich, después a favor del hermano del falso heredero de Mijaíl, que muere, después aparece el falso Mijaíl, ¿no? Bueno, y eran vigilados, ya se sabe, ella y su familia por las tropas bolcheviques, y conocemos el final del asunto. Los bolcheviques habían firmado el tratado de Brest-Litovsk, por el que se ponía cierre a la guerra contra Alemania, pero en Rusia había estallado una guerra civil y había un ejército, los rusos blancos, apoyados por tropas checoslovacas e inglesas, que atacaron en la zona, justamente en donde estaban refugiados o instalados el zar y su familia. Y entonces se reunió un soviet que se preguntó qué sucedería si los rusos blancos liberaban a los Romanov. Y llegaron a la conclusión de que se elevaría demasiado la moral de los nobles que habían caído en desgracia. Y se tomó entonces la decisión de cumplir con el fusilamiento de la familia imperial, incluidos los servidores que los acompañaban. Y eso fue el 16 de julio de 1918. Y 9 días después los rusos blancos entraron en la casa donde Alix y su familia habían vivido en esos últimos días. De modo que lo que comenzó con el entusiasmo del joven y tímido zarevich Nikolai, incluso con el silencio y con la inocente confesión a un diario, terminó con la tragedia de quien pudo haber sido una oscura princesa, oscura pero cómoda princesa de la corte inglesa quizá, y la transformación en una de las figuras más trágicas de la historia. Triste realmente, Alejandro. Además, si uno piensa, hasta los últimos minutos fue trágica toda la situación. Se les pide que se acomoden como para una fotografía, cuando en lugar de un fotógrafo lo que entrará será el pelotón de fusilamiento y otro tipo de detalles macabros. Pero estaba pensando algo que me despierta alguna duda respecto de la imposibilidad de diálogo entre Alix y Nikolai, puesto que un dato central que compartían todas las casas europeas y que Victoria había insistido en la educación en francés. Seguro que hablaba francés. Claro. En la corte de los zares se hablaba francés, pero desde varios zares atrás. Desde varios zares antes. Como sabe cualquiera que haya leído La Guerra y la Paz. Claro, Pedro I probablemente haya sido el que haya impuesto esa costumbre. Y a su vez, Victoria de Battenberg, uno se da cuenta que finalmente pasa lo mismo que ahora en Europa. Todas son alemanas estas mujeres. Sí. Victoria de Battenberg se convertirá en Mountbatten, ahora Windsor, etcétera. Ella a su vez montó una red que le permitió ser de algún modo la gran soberana europea y darle su nombre a una época. Pensemos que aquí, en aquellos momentos, cuando empieza todo este asunto, se estaba produciendo la revolución del parque, ¿no? Estaban los muchachos radicales acá mismo, sí. Y es curioso que la fecha del casamiento sea nada menos que la del nacimiento de Hitler, el 20 de abril. Pero bueno, estaba recordando, Alejandro, que para muchas culturas
la princesa, la figura de la princesa, es el símbolo de la meta, de aquello que se persigue, aquello que se aspira. Y es a su vez una figura llena de castidad por un lado y de promesa de desenfreno amoroso por el otro. Tiene esa particular condición que es quizás lo que explica por qué se eligen reinas y princesas en la fiesta de la leche o de este tipo de las papas o de lo que fuera. Y al mismo tiempo, digamos, esta idea de la princesa es lo que constituye el premio, y esto ya desde mucho antes, para cualquier caballero que emprenda una tarea que le va a dar justificación a su vida. Pero bien decía usted que es un problema esto de la gente que se declara enamorada antes de sentirlo, que no creo que sea el caso de Nicolás, no. Probablemente sí el caso de Alex, pobre que en su apocamiento, en su palidez y en su sumisión brutal, ya el anglicanismo era bastante duro como para caer en manos de la ortodoxia, después debe haber pasado eso. El anglicanismo, que justamente es una religión que nace a partir del deseo del capricho de un rey por una princesa. De un adulterio, justamente. Princesa de la cual se había beneficiado ya la hermana. Sí, la hermana, pobre María. Las bolenas. Bueno, digo que el amor uno debe a veces concebirlo como una casa, como un hogar, como un sitio después de todo, como un sitio en el que se va a albergar a la persona que se busca. Y no es en vano que nuestro amigo Dante Alighieri ponga allí muy cerquita del fondo del infierno aquellos que traicionan la hospitalidad. Quizás no hay peor traición de la hospitalidad que aquella que se produce cuando alguien abre su corazón como un hogar para una historia de amor y no es correspondido en ella o se descubre otra cosa, porque entonces uno enamorado, o el príncipe en cuestión, enamorado de esa especie de suma de toda la belleza y las promesas del mundo, tiene que descubrir después que lo que tiene al lado es una pobre muchacha enfermiza y todo termina, bueno, como aquella princesa. Y como aquella princesa es este lindo tango de Joaquín Mora que canta para nosotros Hugo del Carril.